Nosotros seguimos en este recorrido de un espacio pensado en la salud integral con respecto a la enfermedad de la diabetes. De qué manera la sexualidad también es un tema que debemos de ampliar para justamente tener cierto en cuenta de qué manera también va influyendo esta enfermedad en nuestra sexualidad. Está con nosotros Claudia Alarcón nuevamente, quien nos acompaña, ¿verdad? Ginecóloga y sexóloga, quien hoy nuevamente viene a conversar junto a nosotros. Bienvenida, un gusto que puedas acompañarnos en este espacio matinal. Muchas gracias por la invitación, un gusto de nuevo estar acá con ustedes para informarle un poco acerca de cómo la diabetes influye sobre la sexualidad en general. Es un tema muy relevante y que la gente lo desconoce. La mayoría de las veces conoce cómo puede afectar el riñón, cómo puede afectar la vasculatura en general, pero desconoce cómo puede afectar la sexualidad en general en el hombre y en las mujeres. Es muy importante. ¿Afecta realmente cómo funciona esto? Porque entendemos que hay un tema... al saber un diagnóstico como la diabetes, que hay preocupación y que la mente quizás esté en otra parte, pero ¿hay algo físico también que vaya afectando? Efectivamente, bueno, la parte psicológica, obviamente, cuando te diagnostican diabetes, obviamente es importante también sobre la sexualidad, pero la parte física está claramente involucrada con la diabetes y sobre todo con los años que llevas con el diagnóstico de diabetes. Lo que decía la doctora anteriormente es muy importante en cómo afecta, por ejemplo, a los hombres. El 50% de los hombres con diabetes van a tener disfunción eréctil. Eso es súper importante, la mitad más o menos, y aproximadamente el 30% de los hombres que tienen menos de 5 años de diabetes van a tenerla, pero hasta el 75% de los hombres que tienen más de 20 años de diagnóstico de diabetes. El 75% es muy alto. ¿Qué pasa efectivamente con esta enfermedad que conecta directamente a la poca posibilidad sexual, como tú bien dices? ¿Qué es lo que ocurre internamente que hace que hayan efectivamente problemáticas sexuales tanto en la mujer como en el hombre? Claro, sí, es importante, en la mujer y en el hombre. En el hombre se produce mayormente la disfunción eréctil, pero en la mujer también se producen trastornos de la lubricación, trastornos del orgasmo, inclusive trastornos del deseo relacionados a la diabetes, pero un poquito menos la tasa. Ahora, en general lo que pasa es que la diabetes daña los órganos, daña el endotelio, que es la capita interna como de la vasculatura, daña el sistema nervioso, entonces genera que haya una neuropatía que dañe efectivamente la sensibilidad de la respuesta sexual y dañe también la vasculatura. Por lo tanto, si la vasculatura del pene, por ejemplo, está dañada, es poco probable que se pueda provocar una erección eficiente en el fondo. Principalmente el daño de la vasculatura y el sistema nervioso, pero también, por ejemplo, asociada en los hombres que tienen obesidad, casi siempre los hombres con diabetes tienen obesidad, sí. También disminuyen en los hombres los niveles de testosterona, con lo cual también puede disminuir el deseo sexual en el hombre. O sea, te puede afectar la diabetes en la parte del orgasmo, en la parte de la erección y también en problemas del deseo sexual. Doc, pienso inmediatamente, si daña este tema vascular, ¿eso se puede revertir? ¿Qué hay con, no sé, toma de medicamentos para ayudar en temas puntuales de la erección? Pero esto va aumentando, ¿se puede revertir o no? ¿Se puede pausar? ¿Qué hay también relacionado? Mira, como decía la doctora anteriormente, la diabetes se puede revertir, efectivamente, pero esto es durante los primeros 5 años habitualmente. Y asociado a estas complicaciones, obviamente, va la disfunción eréctil. Entonces, en la medida que nosotros vamos controlando la diabetes, vamos manejándola bien, probablemente la disfunción eréctil se podría revertir. Pero ojo, que deberían ser los primeros 5 años desde el diagnóstico de la diabetes. O sea, si tú la diagnosticas muy tarde, probablemente el daño ya va a estar hecho y no va a haber ninguna forma de revertirlo. ¿Qué tratamientos podríamos descubrir hoy día para mejorar la sexualidad con respecto a la diabetes hoy? Mira, hay múltiples tratamientos, pero el principal tratamiento es que tengamos claro que hay que mejorar la diabetes. O sea, claro, que la diabetes aquí hay que mejorarla. Propiamente tal la enfermedad. Claro, mejorar propiamente tal la enfermedad, adquirir hábitos saludables, porque a la medida que tú tienes más factores de riesgo que dañan el endotelio, por ejemplo, la obesidad, la hipertensión, el colesterol alto, más daño vas a tener en el endotelio y en los vasos sanguíneos, por ejemplo, del pene o del aparato genital femenino. O sea, el daño sumativo, acumulativo. O sea, primero mejorar los factores de riesgo, actividad física, alimentación saludable, que ya lo habíamos visto recién. Y bueno, existen otros fármacos que son potenciadores de la erección, pero la verdad es que potencian la erección por el momento en que tú vas a tener en el fondo la erección, pero no te van a servir a largo plazo. O sea, en el fondo, aquí lo principal y hay que hacer énfasis en la prevención de la diabetes y en la prevención y en el manejo de los primeros años de diagnóstico, porque después, independiente de que a lo mejor te tome algún potenciador de la erección,
si el vaso sanguíneo ya está muy dañado, no va a haber posibilidad de que funcione. A eso preguntaba si es revertir esos daños que se generan. No, finalmente. cuando el daño ya es muy grave, cuando ya llevas muchos años del diagnóstico de diabetes, una diabetes que está mal controlada, probablemente los fármacos ya no te van a ser efectivos. O sea, ya estamos en un punto en que no hay una forma de revertirla cuando el daño ya está hecho. Doc, pensando que cada vez se diagnostica a más temprana edad, estamos hablando que, no sé, 20, 25 años ya con la enfermedad, no sé, jóvenes de 25 años que se diagnostica, estamos hablando 25 años más, 50 años, o 30 años, 35 años, 60 años, una persona joven, activa. Claro. ¿Cómo afecta también a otras esferas de la sociedad, de lo personal, de las relaciones en general? Porque si bien entendemos que es un proceso para atraer vida y todo lo que conlleva la parte biológica, pero la parte social y psicológica cumple un rol también vital para muchas personas. Claro, es muy importante, o sea, solo hay personas que solamente con el diagnóstico de diabetes ya se van muy para abajo, solo con el diagnóstico. Entonces, si ya involucras los otros factores, que por ejemplo, la disfunción eréctil es un tema súper importante. Y es tabú. Y es tabú, y la mayoría de los hombres no la comentan. De hecho, es tan importante que nosotros podemos llegar a diagnosticar diabetes en personas jóvenes solo con el diagnóstico de disfunción eréctil. O sea, en el fondo, hombres jóvenes que consultan por disfunción eréctil. Y se descarta inmediatamente diabetes y muchas veces... Tenemos que descartar la diabetes, sobre todo si tiene más factores de riesgo cardiovascular. A lo mejor no se dan cuenta por otras cosas, a lo mejor no tienen los síntomas clásicos de diabetes, a lo mejor no tienen otros síntomas, pero sí la disfunción eréctil es un marcador temprano de que la diabetes ya está jugando ahí en la parte sexual. También es importante muchas veces la comprensión de la pareja, de qué manera cumple un rol fundamental, quien obviamente nos acompaña y quien va siendo nuestro cómplice de vida, de qué manera ellos también deben de ponerse en el lugar y de qué manera debería de actuar la pareja en caso de que estemos justamente frente a problemáticas como esta. Mira, yo creo que el principal punto aquí es la comunicación. A veces para el hombre, bueno, y también para las mujeres, es como difícil manifestar que yo estoy teniendo un problema. Así como que trato a veces de ocultarlo, trato de que a lo mejor mi pareja mejor que no se dé cuenta de lo que me está pasando. Claro. Pero la idea es que si yo estoy teniendo problemas sexuales por la diabetes, la idea es que si yo revierto la diabetes voy a lograrlo. Por lo tanto, la pareja aquí es un apoyo incondicional en el logro de las metas de hemoglobina glicosilada, de glicemia, en la alimentación, y también hay otros factores de la sexualidad que se pueden explorar muy bien con una pareja que está ahí apañando. Sí, me quedé pensando porque recuerdo, no recuerdo el nombre de la película, pero una película que señalaba como los problemas en la cama no se hablan en la cama, porque entendiendo la vida ajetreada, tener ese momento de decir, algo está pasando. No está funcionando algo, o yo me siento preocupada por esta temática, el verbalizarlo, claro, nos ayuda, pero el verbalizar también nos pone los pies en la tierra y decir, oye, es un problema. ¿Qué pasa también en ese proceso, en esa transición de asumirlo, de expresárselo al otro y de poder tomar medidas? Porque medidas como terapia, farmacológica, si es que se puede aún o no. Claro, es que... Claro, es un proceso en el fondo entender que tengo diabetes y que esta diabetes me está generando daño en algo muy importante para las personas. O sea, a veces las personas como que no logran el control glicémico si uno les dice, mira, ¿sabes que te va a afectar un poco la vista? Ya, pero eso va a ser después, no me interesa. Sí. Te va a afectar el riñón, te va a afectar esto, pero si tú les dices, mira, ¿sabes qué? La diabetes te va a afectar tu sexualidad, te va a afectar el orgasmo, te va a afectar la erección. Cambiar la cara al tiro. Cambian la cara y ahí comienzan a entender que hay que cuidarse, que hay que regular los niveles, que hay que manejarla en el fondo. Si es una disfunción sexual a causa de la diabetes, ahora hay que evaluar si es a causa de ella o hay otros problemas que están relacionados. En el fondo aquí hay un trabajo largo. Es importante también para las personas que quizás hoy día nos están acompañando y que efectivamente están con problemas sexuales con respecto a la diabetes, tener personas que nos puedan ir acompañando en estos procesos, especialistas en este caso, psiquiatras, psicólogos, que efectivamente puedan ayudarnos a transitar de mejor manera por esta enfermedad y las complicaciones que se puedan generar justamente con respecto a la sexualidad. Claro, la importancia de un profesional que te oriente, que te informe, porque la verdad es que habitualmente esto no se informa, que te diga, oye, esto va a pasar si tú sigues así, esto no va a pasar, esto se revierte, esto no se revierte. Ahora, la parte médica es muy importante y obviamente la parte psicológica también es importante, que te ayuden a llevar el proceso. El diagnóstico de diabetes es muy potente desde la parte sexual, porque la gente en el fondo sabe un poquito, dice, chuta, sí, no, mi esposo tiene diabetes y por eso como que ya no tenemos nada, lo saben, pero la verdad es que asumirlo y darte cuenta que te está pasando es un tema que requiere apoyo psicológico, psiquiátrico, médico, de verdad en todas las esferas.
Lo importante de especialistas, como en tu caso, que también abarca lo integral de la sexualidad. Muchas veces hablamos de lo integral netamente como de nuestra salud mental, pero yo creo que son pocos los médicos que quizás preguntan qué pasa con tu sexualidad. El poco valor que le damos también como sociedad, ya sea por vergüenza, por temor, porque a lo mejor sí podemos hablar de está todo bien. Y qué bueno que esté todo bien, pero cuando están los problemas muchas veces, o sea, no lo hablamos ni para bien ni para mal. Lo importante también de que sea una atención integral en todos los ámbitos de la intimidad incluso. Claro, mira, esto es un tema muy importante porque de hecho la sexualidad debiera ser vista como un todo desde el punto de vista, incluso desde un médico general, desde la matrona del CESFAM. Abarcar y hacer preguntas que en el fondo nos van a dar información acerca de la salud en general. O sea, ¿cómo está tu erección? ¿Eres capaz de mantenerla? Nos van a dar información de cómo está funcionando mi sistema vascular, mi sistema nervioso. En el fondo nos van a dar otro aporte de información. La sexualidad es tan importante que abarca todo. Entonces, si yo le pregunto a una paciente si ella se lubrica adecuadamente, probablemente me va a dar información de cómo están sus arterias, si sus arterias están rígidas, si sus arterias tienen una distensibilidad adecuada. Entonces, todo eso es muy importante que se pregunte en el fondo. Ahora, estamos en una sociedad que todavía este es un tema que hay que regular, pero para eso estamos acá. Pues, entonces, para que se pueda dar a conocer esto, eso es lo importante, creo yo. Dar a conocer cómo la sexualidad afecta varios ámbitos de la vida. O sea, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares pueden afectar varios ámbitos de la vida. Y uno de esos es el sexual. Sí, tener espacios como este, efectivamente, que nos ayuden a conversaciones cercanas, que puedan ser un aporte, efectivamente, para que la gente se atreve a conversar, se atreve a sacar muchas veces estas cosas que van teniendo mochilas internas con respecto a que de repente no se dan el tiempo o incluso les da vergüenza poder hablar de sexualidad, ¿no? Claro, es muy importante y como te mencioné al principio, el 50% de los hombres con diabetes tiene algún grado de disfunción eréctil, entonces es 1 de cada 2, o sea, es una cuestión alarmante. Si tenemos más de 20 años de diabetes, 3/4, 75% de los pacientes van a tener algún tipo de disfunción. De las mujeres un poquito menos, la tasa es como del 50%, pero igual van a tener problemas de la lubricación, van a tener problemas relacionados con el dolor en la actividad sexual. Incluso si yo tengo dolor y tengo mala lubricación, no voy a tener ganas, obviamente, de tener relaciones sexuales, por lo tanto también me va a afectar el deseo sexual. ¿Qué mensaje le dejaríamos a las personas que nos están viendo para ir finalizando respecto a tomar esos signos, síntomas, que muchas veces pueden pasar por alto, decir, oh, la vida, que no sé qué, que los niños, que el trabajo, y tomar atención también a aquellas situaciones que pueden ocurrir en la sexualidad? Claro, muchas veces los síntomas sexológicos se atribuyen casi siempre a estrés. La gente dice, no, esto me debe estar pasando porque estoy muy estresada, por los niños, por lo que tú me decías, por la vida diaria. Pero hay muchos síntomas sexológicos que tienen mucho que ver con la parte orgánica de uno. No es solo de aquí, la sexualidad también tiene una parte física, entonces hace bien preguntarlo. Por último, preguntarlo. ¿Sabe qué? Tengo un problema de disfunción eréctil hace unos meses. ¿Tendrá relación con algo? ¿Lo podemos evaluar? Yo creo que solo animarse a preguntar a un profesional es una excelente opción. Te agradecemos la posibilidad de estar con nosotros nuevamente aquí. Sí, es muy importante tener conversaciones cercanas y que puedan darnos directrices con respecto a algunas problemáticas que estamos viviendo, quizás con respecto a la sexualidad y en este caso con su absoluta conexión con la diabetes. Así que te esperamos en una nueva oportunidad y que tengas una increíble semana por delante. Un gusto. Gracias. Nos estamos viendo. Gracias.